Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre alianzas público-privadas, amigos o enemigos. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para conversar sobre alianzas público-privadas en el socialismo cubano, pues le doy la bienvenida a un panelista habitual, pero que hace un tiempito ya que no nos acompañaba. Me refiero al doctor en ciencias Ayuban Gutiérrez Quintanilla, quien es profesor, doctor en ciencias, profesor titular de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Economía, justamente que además da economía política, entre otras. Muchas gracias, entre otras. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos una vez más, y por primera vez se estrena un panelista que esperamos que repita también, porque este tema podemos seguirlo tratando en próximas emisiones. Me refiero al licenciado en Contabilidad y Finanzas, Jorge Félix Peraza, quien es el presidente de la empresa Yolini. Muchas gracias por la invitación. A usted, a ustedes dos por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate? Listos. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Vamos a tratar de traer este término, este tema, que tiene un componente, por supuesto, teórico, pero con el acompañamiento de Jorge vamos a intentar aterrizarlo en nuestra realidad y, por supuesto, desde la teoría con el profe Ayuban también. Y me refiero a un término que está asociado a un origen de naturaleza un poco conservador, para decirlo, para tratarlo conservadoramente, y cómo quisiera Ayuban comenzar que nos dijera cómo ese término que se trae de un origen conservador aterriza en nuestra sociedad y cómo desde nuestro socialismo nos hemos apropiado de este concepto para implementarlo en la práctica. Sí, es verdad que es un término polémico, porque tiene un origen asociado al pensamiento neoliberal, sobre todo en el marco de una necesidad de ampliar la acumulación del capital con la participación del Estado, en algo que se definió, tú lo conoces perfectamente, desde la época de Lenin como el capitalismo monopolista de Estado, es decir, esa alianza que se da entre el gran capital y el sector privado. Claro, en el caso de Cuba, que es un país que tiene una economía y tiene la intención de construir una sociedad socialista, este término se redefine. Pero no solo por la necesidad práctica en Cuba, sino también porque dentro del resto del mundo también se ha redefinido, porque en determinado momento el tema de la alianza entre lo público y lo privado se asoció también a la necesidad de lo local, es decir, en los espacios de lo local donde el Estado, desde el punto de vista macro, le cuesta trabajo llegar a lo micro, una vía que encontraron incluso asociaciones comunales, todo lo asociado a algo que se conoce como la economía solidaria, todo eso llevó a la necesidad de una redefinición de la relación entre lo público y lo privado. Claro, eso no elimina las contradicciones que existen entre lo público y lo privado en cualquier sociedad, ¿no? Están presentes y es gestión precisamente del Estado, en el caso nuestro, tratar de llevar esa relación en interés de todo el pueblo, ¿no? Y de la sociedad en general. Un concepto que ha tenido una evolución en sentido general en el mundo y que en nuestro país, bueno, se ha asumido, yo podría decir que desde las condiciones criollas de apropiación de ese concepto y cómo podemos de hecho abordar durante el programa esas contradicciones que usted mencionaba que están presentes, por supuesto, en nuestra realidad, que además son propias de una sociedad socialista, donde están conviviendo diferentes tipos de propiedad, diferentes tipos de gestión en un mismo movimiento. Entonces, trayéndolo de la teoría a la práctica, en el caso cubano, Jorge, ¿cómo se dan esas alianzas? Y, por ejemplo, me gustaría que nos comenzara hablando sobre, desde su experiencia, esas alianzas, ¿cómo se dan? ¿Quién busca esa alianza? ¿La empresa estatal, la empresa privada? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién toma la iniciativa? ¿Cómo es en el caso de Yolini? A ver, bueno, para empezar, Yolini es una empresa que se dedica a producir pastas alimenticias. Llevamos 2 años operando y desde que comenzamos lo hemos hecho encadenado con la industria alimentaria. El éxito de trabajo de la empresa Yolini está en que hemos aprendido a comunicarnos muy bien con esta empresa pública, en este caso la empresa confitera, lo que conocía como Confiar, y hemos empezado hace 2 años a interactuar con 2 fábricas fundamentalmente.
el objetivo ha sido emplear la capacidad tecnológica instalada, las potencialidades de la industria, todo el know-how, la experiencia de producción y buscar puntos de coincidencia. Realmente somos dos empresas que estamos destinadas a cumplir un objetivo, producir alimentos, en principio pastas alimenticias. Y en su momento, en octubre del año 2022, nos acercamos a la industria con una iniciativa propia de la empresa a proponerle a la industria confitera una alianza, en este caso una asociación, un contrato de producción cooperada, un mecanismo que pudiera funcionar en ambos sentidos, donde ellos tuvieran, por una parte, la posibilidad de rehabilitar esa industria que teníamos después de la COVID, ya por varios meses detenida, y a partir de ahí comenzó lo que es la labor y hemos estado durante 2 años consecutivos haciéndolo de manera ordenada. En este mismo minuto, bueno, andamos produciendo en la fábrica de la confitera productos con nuestra marca, con nuestra imagen, y tenemos todo un proyecto para incrementar la fortaleza que hemos estado desarrollando entre ambas empresas. Por una parte, la comunicación ha sido expedita, nos sentimos de alguna manera reforzados con la comprensión de la empresa estatal. Al principio, como siempre, estamos hablando de contradicciones, problemas de entendimiento, muchos temores, temas que no estaban normados, temas que no llegaban quizás al raciocinio, mucha resistencia con introducir propiedad privada dentro de la empresa estatal. Y hoy, sin embargo, hoy estamos hablando de contratos donde en febrero incluimos una línea de envase de 10 cabezas que está instalada dentro de la fábrica de la empresa estatal socialista, y en este minuto recién acabamos de firmar un contrato con la importadora Maquinpop para entrar a Cuba una línea de producción de 100 toneladas mensuales que también está destinada para instalarse dentro de la empresa estatal socialista, incrementando con esto capacidades productivas y buscando lo que buscan generalmente las acciones público-privado, fundamentalmente, lograr aumentar la eficiencia y lograr un nivel de desarrollo que permita cubrir algunos espacios que hoy por hoy el Estado o el gobierno, no, vamos a decir, por las dificultades que todos conocemos, no son capaces de cubrir. Y voy a tomar aquí mismo esta idea que nos dice Jorge, porque me parece que tiene relación con lo que usted decía al inicio. A mí me cuesta mucho trabajo decirte usted. Tú tienes ¿Te puedo decir tú? la licencia de decirme. Somos profes, colegas, compañeros de hace muchos años. Lo que nos dice Félix lo relaciono con lo que nos decías al inicio, de esas contradicciones que pueden existir en el plano de este concepto que estamos manejando hoy de alianzas público-privadas en nuestra sociedad. Hay contradicción en esto que nos ha dicho Jorge relacionándonos con esa idea que está en la Constitución de nuestra República sobre que es el sujeto principal, fundamental, la empresa estatal. Bueno, no. Viéndolo de esa manera, no. Primero, yo pienso algo importante, y es una discusión que hemos tenido en otros momentos, y es qué definir como socialismo y transición al socialismo. Desde el momento que se asocia o se plantea el carácter heterogéneo de la transición al socialismo, está asumiendo que coexisten diferentes formas de propiedad. Está claro que si el interés del proceso es avanzar hacia una sociedad donde predomine lo público, donde predomine la socialización de las relaciones económicas, está claro que el papel que va a jugar el sector público, en el caso de nosotros desde el Estado, es fundamental. Y tanto en la Constitución, pero no solo en la Constitución, está desde los lineamientos del 2011, está la conceptualización, después en las modificaciones que se hicieron a los lineamientos en los siguientes congresos del partido, ha estado presente la idea de ese carácter heterogéneo, que es objetivo. Eso es a veces una discusión compleja. Es decir, no es algo que nosotros estamos en condiciones de decidir o no. Y no depende de las condiciones específicas de la crisis actual en que estamos desde el punto de vista económico. Es decir, no es el hecho ¿Qué es lo que no podemos decidir o no? El carácter heterogéneo de ese periodo de tránsito. Es decir, no, pero quiero destacar que no es un resultado de la crisis. Es decir, no es que ahora estamos en crisis. No es coyuntural. Exactamente, no es coyuntural. No es que ahora, o no es solo coyuntural. O no es solo coyuntural. Es decir, no quiere decir que ahora, porque estamos en una situación compleja económicamente, tenemos que recurrir a esa heterogeneidad. Es que es una característica intrínseca
de lo que nosotros reconocemos como transición al socialismo. Desde sus clásicos, entendiendo a Lenin, ¿no? Yo sé que después hay una discusión entre Marx, Lenin, etcétera, la época, pero desde ese inicio hay esa concepción de la heterogeneidad. Por lo tanto, si damos como un punto de partida, evidentemente tienes dos diferentes formas de propiedad que coexisten en ese proyecto socialista. Y evidentemente el Estado se convierte en un actor de tratar de guiar todas esas formas de propiedad a un objetivo de desarrollar una sociedad que sea cada vez más justa, que sea próspera y que sea sostenible, que son los elementos que nos hemos establecido en los principales documentos, tanto del partido como de la Constitución, ¿no? Claro, eso no quita que dentro de las formas de propiedad hay contradicciones, porque esa es parte de la vida. Es decir, siempre se va a dar contradicción entre las diferentes formas de propiedad, porque buscarán evidentemente espacios de desarrollo cada vez más amplios y en determinado momento entrarán en contradicciones. Y ese es el espacio de la política pública. Es decir, el objetivo de la política pública entonces es encontrar un camino común a esa forma en búsqueda de los objetivos de desarrollo. Vamos a hacer una pequeñita pausa aquí porque quiero que insistamos un poquito más en esto de las contradicciones. Me parece que puede haber un debate interesante entre dos perspectivas para analizar a qué llamamos esas contradicciones que de alguna manera son inevitables en el socialismo y en esa convivencia de diferentes formas de propiedad. Enseguida cuadramos la caja. Y aquí mi colega Ayuban, que es un gran provocador desde el punto de vista marxista, pues ahorita nos decía que el socialismo, como la transición al socialismo, y ahí es donde nosotros siempre no nos entendemos, y guarde usted ese documento, porque en mis estudios de marxismo nosotros opinamos que el socialismo es la transición hacia esa sociedad superior que es el comunismo. Pero yo creo que donde sí no tenemos contradicción es en entender que ya sea como la transición al socialismo o como el socialismo, que es ese camino hacia una sociedad superior, es sin dudas un espacio en el que tienen que convivir distintas formas de propiedad. En eso estoy de acuerdo con el profe Ayuban y en eso creo que estamos de acuerdo en las condiciones en las que estamos viviendo y transitando ese camino. Ahora, pero retomando el asunto de las contradicciones es que si en ese camino vamos en dirección a una sociedad cada vez más justa, una sociedad donde cada vez se parezca más a ese sueño que queremos realizar del comunismo, pues sí va a haber una contradicción y una especie de bronca entre la propiedad estatal, la propiedad pública y la propiedad privada, porque se supone que avancemos en una reducción del mercado, en una reducción de las relaciones monetario-mercantiles. Y yo quisiera que hagamos un debate, una conexión entre, desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de un productor, de un representante de una forma de propiedad privada, pero que ha elegido a la empresa estatal para hacer una alianza. ¿Me explico? Después de esta larga introducción. A ver, yo creo que las ideas tienen un contexto y tienen un momento. Y en el momento en que nosotros nos encontramos, ese debate tiene el peligro de quedarse a un nivel extremadamente teórico Y académico. Lo cierto es, y además está definido en la propia teoría sobre la transición al socialismo, e incluso la propia experiencia práctica. En Cuba se publicó un libro que son los últimos escritos de Lenin, creo que son del 21 al 23, si mal no recuerdo, donde Lenin habla de capitalismo de Estado. No es que nosotros tengamos que exactamente mimetizar ese término. No, ni estemos en ese estadio porque nos acusan. En las explicaciones que estamos, pero lo que quiero decir es que es importante adaptarse a las condiciones que te da el momento histórico en que estamos de desarrollo. Entonces, esa es una discusión que es importante, pero que hoy, en mi opinión, no es el centro del problema. El centro del problema es que nosotros necesitamos comida, que nosotros necesitamos energía, que nosotros necesitamos divisas. Es decir, que necesitamos una serie de elementos que necesitamos como sociedad, que es lo que los clásicos decían, garantizar la base material para el desarrollo. De la reproducción Porque del lo que pueblo. sí está claro, que no puede haber avance hacia el socialismo si no se es próspero, o al menos un nivel de prosperidad, no por gusto está dentro de
dentro de esos términos que se utilizan en la Constitución, en mi opinión correctamente. Y eso fue un dilema que siempre estuvo presente. De hecho, Marx y Engels en determinado momento asumían que el tránsito era de los países desarrollados hacia el comunismo porque ya había una base material garantizada. Es interesante porque ellos después se dan cuenta que no tenía que ser exactamente así en su relación con los revolucionarios rusos. Y se dan cuenta que se podía desde un país subdesarrollado iniciar una revolución socialista. Pero entonces el periodo de transición tenía que ser más largo porque había que garantizar la base material para la transición. Por lo tanto, la discusión hoy presente es que nosotros tenemos que garantizar esa base y que el Estado no lo puede hacer por sí mismo y que necesita cooperar, aliarse, asociarse con otras formas de propiedad, tanto nacionales como extranjeras, porque aquí estamos hablando de una empresa privada, nacional, pero también hay inversión extranjera, que es un tema tan importante para el desarrollo. Es imprescindible en una economía subdesarrollada como la nuestra. Por lo tanto, yo creo que el debate está ahí. Las contradicciones siempre va a haber, porque la vida es contradicción. Siempre va a haber contradicción entre una forma de propiedad pública y una forma de propiedad privada, porque hay espacios en los que chocan determinados intereses. Por eso yo insisto en que eso está dado, la manera en que lo manejes, por las políticas públicas, por el marco regulatorio que se establece desde lo político y lo jurídico para que esas formas de asociación o esas formas de propiedad participen en consecución de un objetivo final, que es el desarrollo del país, la mejora, y el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo, ¿no? Por eso yo creo que en la línea esta que nos has expuesto, me parece que es vital que en esta relación heterogénea el lugar del Estado como garante de que esta relación tenga un equilibrio y que ese equilibrio en definitiva esté en función de ese bienestar del pueblo, que es una lástima que no podamos tener representada aquí a la empresa estatal, pero, o sea, por nosotros no quedó, pero bueno, al final no se dio, pero seguramente en próximas emisiones contaremos con la presencia de algún compañero de alguna de las empresas estatales, pero bueno, tenemos a Jorge, que sería interesante conocer por qué decidió aliarse a una empresa estatal y no hacerlo, como muchos otros han decidido, hacer alianzas entre privados. A ver, para comenzar voy a tocar un tema que dijo el profesor, antes de responder la pregunta. Hablamos de nuevos actores económicos en la economía y hablamos de contradicciones. Estas contradicciones vienen dadas a partir de una teoría, en un momento determinado, mencionabas a Lenin en los años 20, donde había expresado de una manera u otra cómo se percibía todo un proceso de construcción del socialismo, ¿no?, en aquella época. Eso fue en los años 20. Hablamos que la Revolución Cubana triunfó en el año 59 y hoy nos encontramos parados en el año 2024. Es increíble cómo van cambiando los momentos históricos y los contextos, pero además desde el punto de vista de la misma interacción, no solo entre empresas, sino entre personas, la movilidad, la velocidad de transmisión de información, hoy por hoy, vamos a decir, la transmisión también o el intercambio de tecnología, cómo se mueve en el mundo es totalmente diferente. Entonces, quizás atemperar un poco hoy por hoy la situación que se vive en el mundo desde el punto de vista de mercado o comercial, o cómo muchos países buscan el beneficio público a partir de diferentes tipos de propiedad. Bueno, yo pienso que deberíamos partir del principio de que la propiedad privada no es un invento cubano, ¿ok? Ni es un invento soviético, ni ruso, ni es un invento americano. La propiedad privada, vamos a decir que el capitalismo surge en Italia hace muchos años, y antes de eso ya sabíamos que existía propiedad privada, ¿verdad? Entonces, en Cuba hoy es una mala palabra todavía, a veces en algunos sectores escuchar, y en algunas personas también que llevamos muchos años viviendo y escuchando que la propiedad social, los medios de producción en manos del pueblo, que a su vez constituye el Estado, es lo ideal. Y estamos de acuerdo de que en su momento pudo haber funcionado de esa manera. No significa que fuera lo correcto o no fuera lo correcto en su momento, sencillamente jugó un rol en un proceso histórico que funcionó y realmente tuvo beneficios para toda la población en Cuba. Hoy la realidad es otra. A ver,
La entrada del sector privado no creo que haya sido una maldición o un problema para la economía cubana. De hecho, en el momento que entra el sector privado a funcionar con estas características, el proyecto TCP hace 11 años, como MIPYME hace cuestión de 3 años y tanto, 4 años, resulta de que ha entrado a jugar un rol importante dentro de la economía del país, en un contexto donde el Estado, la propiedad pública, no ha podido, como planteaba ahorita, cubrir ciertas necesidades por la falta de financiamiento, por todos los problemas económicos surgidos. Bueno, un actor nuevo que se incorpora en la economía para buscar desentramar quizás algo de los problemas que existen y además incrementar eficiencia en los procesos productivos para trabajar con el mismo personal que trabaja en la empresa estatal, es decir, generando ese empleo sin sacar al trabajador hasta en el caso nuestro de la misma industria, en su zona de confort, con el equipamiento, con nuevo equipamiento, buscando que la persona perciba su salario, creando valor en esa cadena que realmente tanto se necesita en Cuba desde el punto de vista de producción de alimentos, con productos de calidad, productos saludables. Tenemos que ver esa propiedad privada como algo que le va dando también cierto valor a la propia economía del país. Es verdad que vamos a decir, existen diferentes tipos de formas de gestión estatal. Nosotros partimos por la idea de que nada más se conocen 3 tipos de MIPYME. Estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, pero realmente hay 4 tipos, dependiendo de cómo, vamos a decir, de la actividad que ocupan. Hay productores agropecuarios, hay industriales como nosotros, MIPYME industriales, hay comercializadores que tienen el rol de llevar los productos hacia el destino final, y además hay serviciadores. Entonces, dentro de esos 4 roles que existen, bueno, todos juegan un papel importante en la economía. Sin comercializadores no tenemos quien lleve el producto final, sin productores industriales no tenemos quien pueda desarrollar esa industria, sin productores agrícolas tenemos que potenciar esa forma de gestión también. En fin, todo el mundo tiene un rol importante y todos son privados. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de tantas contradicciones en un momento determinado cuando yo soy de criterio que debemos buscar puntos de coincidencia? ¿Cómo resolver esas contradicciones a partir de los resultados que somos capaces de hacer? El país en este minuto tiene una contracción financiera muy fuerte y definitivamente yo pienso que se puede resolver esa contracción financiera a partir de políticas de Estado. Brasil en los años 96, en los años 90 y 96, 99, salió una contracción financiera muy fuerte. De hecho, fue un efecto dominó en toda América con el tema de la crisis que ocurrió en esa época. Y por ejemplo, cómo Brasil logró salir hacia adelante en gran parte. Y esto que conte, esto fue estudiado dentro de un diplomado de banca comercial que dio el Banco Central de Brasil aquí en Cuba, en ocasión que yo estuviera participando de él. Brasil salió de este impasse fundamentalmente o en gran medida a partir de microcréditos a emprendedores privados y logró desarrollar un nivel de producción que hoy por hoy en Brasil se produce. Esos pequeños productores que en su momento eran privados, pequeños privados, fueron desarrollándose a partir de estos microcréditos, financiamientos que iban tomando en pequeñas porciones y hoy por hoy son grandes empresarios y que exportan y todo para todo el mundo. Aquí en Cuba nosotros traemos la experiencia. El año pasado nosotros trabajamos con una financiera que se llama Microcrédito y ya hoy por hoy ha presentado ciertas dificultades con el tema de los financiamientos, pero somos un ejemplo de que ese tipo de financiamiento puede funcionar. Yolini, como parte de la producción de alimentos, en 2 años ha aportado más de 1.700 toneladas de productos, comercializando productos a nivel nacional. ¿Que se quedan en el país? Que se quedan. De hecho, desde Guantánamo hasta, bueno, en casi todas las provincias comercializamos y lo hacemos a través de las cadenas de tiendas de CIM y TRD. Es decir, también comercializamos a través de actores que son de la economía, vamos a decir, de la empresa pública, en este caso. Entonces, la contradicción a veces quizás es lograr separar por tipos de actores, luego buscar realmente qué aporta cada uno en su momento, no estigmatizar y cuando hacemos una resolución, una ley o algo, decimos,
MIPYME, esto es lo que nos corresponde. En este caso, bueno, definitivamente sabemos que las leyes tienen un objetivo, pero que también deben adecuarse a cada uno de los tipos de actores. Y esto también se debe, de alguna manera, explicar en todos los medios. Quizás este no sea vamos a decir, el mejor lugar para hacerlo, pero sí hay otros espacios donde se puede también insistir. Hay privados en Cuba que trabajan con la empresa estatal, que no trae esa contradicción de propiedad. De hecho, ahora mismo esta línea de producción, igual que la envasadora que está puesta en la fábrica, no es que estemos colocándola dentro de la industria, es que estamos haciendo contratos donde tenemos opción de leasing para que la industria al final se quede con estos equipos y pueda seguir explotando. Sobre esto vamos a profundizar hacia el último momento del programa, pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar qué tiene que decirnos en versos sobre este tema desde Jatibonico, nuestro propio gurú. No es nueva en el socialismo la alianza estatal-privada. Hay una muy destacada, simbólica del marxismo. Una alianza que asimismo va desbrozando caminos. Dos partes con sus destinos unidos por la confianza. Yo me refiero a la alianza de obreros y campesinos. Y la décima del gurú estaba como me gusta a mí, está más ultraizquierda que yo, que ya eso es mucho decir, nuestro querido gurú desde Jatibonico. Pero hay contradicciones en lo que está en versos plasmado con lo que hemos decidido, con lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Eso es una pequeña provocación, pero sobre todo, Ayuban, tú eres un defensor de las alianzas público-privadas, por lo que veo. No, yo soy un defensor de reconocer el carácter heterogéneo del periodo de tránsito, que no es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia, muy brevemente, para no atiborrar de teoría? No es exactamente lo mismo porque cuando tú reconoces la existencia de diferentes formas de propiedad, evidentemente tienes que buscar una manera en que ambas formas de propiedad convivan y se alineen en los objetivos de desarrollo del país. Ahora, eso no quiere decir que en realidad no signifique que desaparezcan las contradicciones que se establecen entre ambas formas de propiedad. Porque además no es la mayoría de un sector privado que salía con el Estado. Ninguna economía del mundo hay productores, hay propietarios que sí ven esa necesidad, tienen quizás un compromiso más social, más de participar en los objetivos, vamos a decir, generales o sociales de un país. Pero lo cierto es que esa no es la generalidad de un sector privado. Esa era la pregunta con la que te lo iba a conectar. ¿Por qué hay tan pocas alianzas? Si esto se supone que estamos en una de las mismas características del periodo de la transición, con la coyuntura particular política y económica en la que nos encontramos, ¿qué falta? ¿Por qué hay tan pocas alianzas todavía? Yo creo que tiene que ver con las dos aristas del problema. Es decir, la que venía planteando, y es que la generalidad de un sector privado no es que busque necesariamente alianzas con lo público. Eso no quiere decir que sea necesario y que ocurra en una parte de ese sector privado, pero no es, vamos a decir, la naturaleza tendencial de ese sector. Y también, por supuesto, puede que haya, y seguramente hay, determinados recelos. Yo creo que la misma experiencia que narraba Jorge al inicio, de ciertos recelos, de temas de insuficiencias legislativas que también son resultado de que en algún momento no se le ha dado la prioridad a esa forma de asociación. Todo eso, esa combinación de cosas hace que realmente no sea hoy lo más general dentro del sector privado. Por eso lleva mucha insistencia en hacer políticas públicas que sean coherentes con el objetivo de desarrollo que se ha establecido el país y del modelo que se ha establecido, porque el modelo reconoce eso y además busca que ese se desarrolle, porque busca que la propiedad privada se conecte y se entrelace con el sector público, con el sector estatal para lograr esos objetivos. Ahora, ese plan, ese deseo, esa intención no significa que hace desaparecer automáticamente un proceso que es altamente
que es altamente contradictorio. Por eso la importancia que yo siempre le doy al tema de las políticas públicas, de la regulación, de establecer entornos económicos importantes, porque hay un tema que no va a dar tiempo a ver aquí, que es el tema, bueno, el entorno económico, regulatorio, legislativo del país favorece que se dé esta alianza de manera natural, porque puede haber problemas, por ejemplo, que hoy la empresa privada tiene que ir, por ejemplo, a un mercado cambiario, que todos sabemos que tiene una serie de dificultades importantes porque parte de la informalidad. Y sin embargo, la empresa estatal, por su naturaleza, no puede entrar en un mercado informal. Sería contradictorio en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos una solución desde el punto de vista del marco en que se desarrolla la actividad económica que alinee la forma en que se mueve la empresa privada con el sector estatal? Eso es un reto. Además, están las proyecciones de gobierno del 2024, es uno de los temas, el tema del mercado cambiario. Es decir, todos esos son elementos que tienen que ver con esto. Pero por último, yo quiero insistir que no elimina las contradicciones que sean. Lo que hay que saber manejarlas en busca de los objetivos que nos hemos establecido. ¿Cómo lidia Yolini con estas contradicciones, con estas limitaciones que hay, que nos venía también explicando Ayuban, y en esta alianza con la empresa estatal? ¿Por qué ir a la empresa estatal? ¿Por qué no haber ido a un privado? ¿Qué les está faltando para que esa alianza funcione y tribute al bienestar del pueblo de una forma orgánica? Me decía ahorita que es como que mucho tiempo para abordarlo. No, definitivamente. Pero de forma sintética. A ver, lo que decía el profesor, vamos, no quería ni entrar en el detalle, efectivamente. Lo único que, vamos a decir, que pasamos por lo mismo que estábamos hablando antes. Generalizamos los temas. Cuando hablas de que todos los privados tienen que pasar por un mercado informal para acceder a divisas y lo demás, te comento que Yolini en 2 años que lleva, un poco más de 2 años que lleva trabajando, aún no ha incurrido en tener que llegar a un mercado informal para hacer una adquisición de moneda. Bueno, y aún esperemos que nunca suceda. Trabajamos en eso, de hecho, por eso es que estamos trabajando con la empresa estatal socialista. En primera, porque realmente entendemos que los negocios, vamos a decirlo, entre privados y empresa pública, tienen que ser negocios que sean de manera ordenada y que sean con una transparencia que se puedan, vamos a decir, sujeto a cualquier revisión en cualquier momento. Nosotros comenzamos, como te comentaba, haciendo operaciones con microcrédito. Logramos manejar un expediente, vamos a decir, un historial crediticio muy favorable por cómo logramos reaprovisionarnos a través de las mismas ventas de cadenas de tiendas. Hoy por hoy tenemos una contracción importante, le estamos pidiendo al Banco Central de Cuba que nos apoye, traemos transferencias detenidas en banco, producto de pagos de estos mismos esquemas que manejamos. Pero hemos trabajado también a partir de todas las posibilidades que se nos han generado y de la confianza y vamos a decir, la seriedad con que manejamos los negocios. Hemos trabajado con proveedores extranjeros que nos han dado créditos, los cuales aún están pendientes de honrar, pero contamos con la seriedad también de las instituciones financieras nuestras que nos apoyen, como nos han hecho hasta este minuto, para poder nosotros ir cumpliendo y continuar trabajando, como bien decía, de manera ordenada, sin tener que la UNES tenga que volverse en un momento determinado una obligación para todas las empresas. Importante para que ocurran este tipo de alianza entre empresas privadas y estatales, lo fundamental es generar un ambiente de confianza. Todos los negocios parten a partir de un ambiente de confianza. Una asociación entre un privado y una empresa pública no puede salir de otro marco que no sea un ambiente de confianza. En el ambiente de confianza estamos hablando de comunicación, transparencia, un discurso coherente, lo que se diga o lo que se contrate es lo que se cumpla. No podemos, vamos a decir vamos a poner un ejemplo de algo vivido, ¿no? No vamos a decir, vamos a dar facilidades para aquellos que producen alimentos en Cuba y luego, bueno, las facilidades van a ser que te voy a modificar un arancel de 24 pesos en diciembre a 60 pesos en enero, porque como a todo el mundo le puse 120, a ti te voy a dar un 50% de beneficio fiscal por ser productor. Entonces te das cuenta que hay una diferencia. Lo otro, estamos dentro de la empresa estatal socialista. Entonces competimos con la empresa estatal socialista sin necesidad ninguna, no tenemos que competir dentro del mismo sector. Gente que produce lo mismo dentro de una misma instalación con el mismo equipamiento, ¿cómo vamos a tener tipos de cambio diferentes?
no tiene sentido que tengamos tipo de... Y luego, tanto la empresa estatal como nosotros competimos con un mercado de importación. Yo soy del principio de que le digo a todos, bueno, al final cuando compramos un paquete de espagueti que se hizo en Italia, estamos pagando el salario de un trabajador en Italia, independientemente de la calidad, independientemente de que nuestro producto está recién hecho acá, el otro lleva, vamos a decir, un tiempo. Que el de nosotros puede ser por mucho superior. Puede hasta, vamos a decir, competir, estamos hablando... Que de hecho sucede. En el caso nuestro, no hemos dejado de producir sémola 100% durum, quiere decir, no incluimos harina, tratamos de hacerlo vitaminado y que sea un producto de primera calidad. Pero cuando paga el cubano un paquete de Yolini, no paga un paquete de Yolini, está ayudando a generar todo un proceso donde hay un salario que se percibe por ello, hay una garantía de que está consumiendo un producto fresco, un producto saludable, en fin. Eso es una de las cosas que necesitamos hacer. Primera, que nos vean como un ente, una organización privado o público que tiene que competir con el mercado de importación, y para eso necesitamos también beneficios, porque necesitamos una prioridad. ¿Qué sentido tiene yo importar materia prima para producir acá si realmente me sale más económico importarla y comercializarla? No, es que traigo vamos a decir, estoy generando valor y estoy trayendo tecnología y estoy tratando de generar un movimiento económico en el país que estimule, en principio, para que otros lo hagan. Nosotros entendemos que podemos ser referentes hoy por hoy, otras MIPYME que sí sabemos, conocemos de muchas MIPYME o de muchos privados que quieren hacerlo, pero necesitan esa confianza y necesitan ese orden de alguna manera donde haya el acceso a esa divisa. Es verdad, como decía, hay 4 tipos de actores dependiendo de la actividad. Bueno, ¿qué vamos a priorizar? El Estado tiene que tomar conciencia en cuál es lo que más necesita, qué cosa es. ¿Realmente es importar o es producir? ¿Realmente es alimento o es otro producto? Bueno, a partir de ahí las prioridades, si puedes disponer de un financiamiento, ¿a quién le vas a dar el financiamiento ese? Nosotros, te decía, comenzamos a trabajar y estuvimos todo un año y la reproducción fue increíble. Y gracias a eso, y por hoy estamos comprando equipamiento, porque esa es la otra. La motivación que te genera trabajar de manera ordenada te permite entonces entrar reinvirtiendo todos esos dividendos y todas esas utilidades que tú tienes en desarrollar esa industria que está tan ávida de equipos hoy por hoy y de materia prima. Otro aspecto sería el tema de los tiempos. Como decía, nos queda poco tiempo, pero las empresas necesitan disponer de mecanismos que sean expeditos. No solo es que tengamos, vamos a decir, una prioridad o sencillamente nos ayuden desde el punto de vista de darnos una prioridad con respecto al mercado. Necesitamos también esquemas, mecanismos que sean más expeditos. La eficiencia está en cómo tú mueves los dineros. El dinero en el tiempo tiene un valor y necesitamos ir rotando esos valores, y para eso las decisiones no pueden esperar 6 meses para importar un producto. Y hacia los minutos finales, relacionándonos con todo esto que nos ha expuesto Jorge, Ayuban, ¿qué nos está faltando en esta misma línea que viene desarrollando Jorge? ¿Qué nos está faltando en nuestro socialismo cubano para que todos estos actores de la economía, que son diferentes y que no tienen por qué ser iguales, pero que sí deberían actuar en condiciones similares, que tampoco deben ser idénticas, pero sí similares, pero para que todos confluyan en un mismo sentido, con una misma función social que debe ser, yo insisto, en beneficio del pueblo cubano? ¿Qué nos está faltando? Tú me has hecho la pregunta de 1 hora, me la has dejado para los últimos 2 minutos, ¿no? Son muchos elementos. Yo siempre defiendo uno en particular, sobre todo en los últimos tiempos, y es el tema de ordenar las relaciones económicas en sentido general a los que acuden todos los actores. Porque es muy difícil que los actores se relacionen correctamente si las reglas no son iguales, si tienen espacios de desarrollo que no se conectan, que se mueve en un espacio desconectado de otro. Por eso hablaba del tema cambiario, es decir, ordenar eso. Yo creo que además es uno de los objetivos, del espíritu que está en algunos de los documentos que en los últimos tiempos se han discutido y se han presentado sobre este tema.
pero esa implementación tiene que convertirse en algo efectivo, es decir, tiene que ser efectiva. En la práctica. Tiene que llegar a la práctica y tiene que al final traducirse en que la actividad económica del país se acelere y se dinamice y lleguen productos a la gente. Porque no solo es el tema, nosotros defendemos mucho el tema de la estabilidad macroeconómica que se ha traído a este programa, pero siempre hacemos la alerta que la estabilidad macroeconómica es necesaria. Un amigo dice que es limpiar el campo de fútbol para poder jugar bien, pero no hay fútbol sin los jugadores de fútbol. Entonces, eso es un elemento que siempre defendemos, por lo tanto, la estabilidad es importante, crear ese marco jurídico. La confianza es esencial en la economía y en las relaciones económicas. Como nos decía Jorge ahorita en su exactamente, eso es esencial en las relaciones económicas, pero también tenemos que lograr que haya una recuperación productiva y económica del país que vayan de la mano y tengan un resultado para el pueblo, ¿no? Para todos nosotros. No, sin duda hiciste muy buena síntesis, porque yo te tenía además más preguntas que hacerte de orden muy conflictivo, pero vamos a dejarlo, no nos queda tiempo para más. Yo les agradezco infinitamente esta oportunidad, que hayan acudido a nuestra invitación, y estoy convencida de que es un tema que hay que seguir desarrollando, hay que seguir polemizando al respecto, porque además está en pleno desarrollo, como dirían colegas del periodismo, está en pleno desarrollo y hay que tratarlo con todas sus contradicciones y con todos sus puntos débiles y sus fortalezas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Todavía tengo muchas preguntas, pero las voy a dejar para ese otro programa. Muchas gracias por venir, y a usted, sobre este tema, comparta con nosotros en nuestras plataformas digitales qué piensa. Recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi. Aprovecha ahora que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Grabate, repetimos.